Hola, aquí nos vamos a encaminar al capítulo 6, famosísimo por ser crítica, escrutinio y quema de libros. Nos vamos a ir aproximando desde el prólogo, porque ya desde el inicio se nos dice, se nos informa, el propio Cervantes nos lo dice, que su obra es una invectiva contra los libros de caballería. Y si usted ha leído el prólogo, recuerde que ahí Cervantes inventa un amigo con el cual tiene un diálogo, y en ese mismo prólogo reitera el amigo: esta vuestra escritura no mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. Bueno, entonces aquí Cervantes está proclamando que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un libro de libros y que lo que está ahí escrito es para enfrentar esa obra con los libros de caballerías. Y pues sí, confrontación, pero al mismo tiempo también diálogo con esas historias supuestamente tan poco avaladas y tan odiadas por los sabios, y que Cervantes pues va a tomar esa apariencia de burla, ¿no?, para escribir las aventuras de su héroe, porque es un libro de caballerías, Don Quijote vuelto al revés. En lugar de Amadís, Don Quijote, en lugar de un rey, un ventero que lo armó caballero y que se burla de él, en vez de Oriana, hija de reyes y enamorada del apuesto Amadís, con el que finalmente se casaría, pues una imaginada Dulcinea, que es una tosca labradora de un lugar del Toboso, que no llegó ni siquiera a enterarse de quién era Don Quijote ni de su enamoramiento, y mucho más imaginario que platónico. En lugar de ser honrado Don Quijote por reyes como lo fue el Amadís, Don Quijote ya en la segunda parte es un bufón de unos duques de Aragón y de unos acaudalados burgueses de Barcelona. Gaula vencía a gigantes. Don Quijote se estrella contra unos molinos de viento. En lugar de la ardiente espada de Amadís, pues las viejas armas recompuestas, no remendadas, que Don Quijote portaba. Algunos de los críticos muy estudiosos del Quijote pues han dicho que ya hacia final del siglo, cuando Cervantes estaba madurando el propósito de componer su obra, recuerde que el prólogo lo escribe en 1604, que la obra sale a la venta en enero de 1605. Los libros de caballerías eran una literatura ya en fase terminal. Claro que es cierto que ya en el siglo XVII pues no vemos ni palmerines, ni amadises, ¿no?, en el sentido de esas sagas, ¿no?, que se van como creando. Pero mire, sin duda, dicen los grandes cervantistas, que en esos años se guardaban por todas partes en las casas de las gentes cultivadas esos libros de caballerías, esas novelas de caballerías, y que en esos como especie de ventas o de tiraderos de libros o de libros ya en desuso o de lo que ahora llamamos segunda mano, pues ahí estaban, ¿no?, los libros de caballerías que pasaban de una generación a otra. Y además los cervantistas afirman que entre 1530 y 1599, fíjese, había unos 200 o 250,000 libros de caballería publicados en menos de 70 años en una población que no pasaba de 8 millones de habitantes, de los cuales, en este caso, de esos 8 millones de habitantes, pues la mitad no sabía leer, o quizá más de la mitad. Y bueno, quizá a usted esta cifra le parezca poca cosa comparada con el número de ediciones que hoy se publican, pero piense en los años que estamos mencionando y en España, el país del cual hablamos. Y además, bueno, esta literatura era censurada por intelectuales y por los que se sentían doctos y sabios. Y además de todas estas novelas, más o menos entre 1524 y 1599, pues afirman los cervantistas, y tienen pruebas de ellos, que se publicaron unas 40 censuras de esta literatura caballeresca, y que esta censura se realizaba dentro de la obra misma. Pero mire, esa censura la vamos a encontrar en el capítulo 6,
¿Quiénes van a ser los que van a censurar? Pues el cura, que ahí se le nombra licenciado, el cura licenciado Pedro Pérez y el barbero maese Nicolás, como grandes censuradores a la manera de la censura de las novelas de caballería, pero antes el escrutinio, el hecho de la lectura ya está puesto, delantito de nuestros ojos desde el inicio de la obra. Ahí cuando leemos, es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo, puesto punto el ejercicio de la casa y aún la administración de la hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían más de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. El ventero Juan Palomeque, quien lo arma caballero, parece también ser lector, conocer las novelas de caballería. Le aconseja a Don Quijote, vamos a leer este fragmento, un fragmentitito que es tan divertido, cuando le dice: todos los caballeros andantes de todos los libros están llenos y atestados, llevan bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían. El capítulo 6, que es el que nos ocupa en este momento, Pedro Pérez, el cura licenciado de Sigüenza, amigo de Don Quijote y también lector, muy buen lector, que conocía autores y parecía conocerlos todos. Entre ellos, obviamente, conocía al propio Miguel de Cervantes. Y este cura lo que quería era que su amigo, el manchego, el hidalgo manchego, pues recobrara la razón y volviera a ser lo que él decía, el honrado hidalgo. Como dijo su vecino Pedro Alonso cuando lo recogió maltrecho, recuerda, y delirante después de las breves aventuras y desventuras de la primera salida. Y aquí nos damos cuenta cómo Cervantes funciona de una manera extraordinaria como biógrafo de Don Quijote. Fíjense cómo Cervantes va más allá, ¿no?, de ser un simple autor o de construir unos cuantos, varios narradores, ya lo veremos, pero aquí está funcionando como biógrafo y nos cuenta que tras la primera salida, que duró 3 días, el ama y la sobrina del hidalgo, pues muy perturbadas, acudieron al cura y al barbero y les pidieron arrancar el mal, es decir, arrancarle la locura a Don Quijote desde la raíz, es decir, vamos a quemar los libros. Así que el cura, licenciado, y maese Nicolás el barbero fueron a la casa de su amigo el hidalgo, y mientras éste dormía y con la presencia y la ayuda de la sobrina y del ama, pues van a proceder al más famoso escrutinio de libros de la historia de la literatura universal. Entonces, entrando en el aposento donde se guardaban, hallaron más de 100 cuerpos de libro grande, muy bien encuadernados, y otros pequeños. Los grandes eran sin duda los de caballería que ellos andaban pues buscando. Más de 100 libros de caballerías y ninguno de ellos repetido. Por lo que se vio al examinarlos que al azar tomó entre sus manos el barbero, que se los pasaba al cura. Significaba que Don Quijote, pues o significa dentro de la obra que Don Quijote había reunido en su biblioteca prácticamente la totalidad de las obras de ese género literario, y al lado de estos grandes tomos estaban los pequeños, que eran los libros de poesía,
algunas antologías, algunos poemas líricos, épicos y las novelas pastoriles. Aquí vemos que el gran indultado, el gran libro salvado del escrutinio, pues es el Amadís de Gaula, por el que intercede Maese Nicolás, alegando que no solo era el principio y el dogmatizador de la secta, ¿no? El modelo, vamos a decirlo así, el paradigma, lo que pues según el cura bastaba para hacerlo quemar. Pero el barbero había oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así como a único, dice, en su arte se le debía perdonar. Y al igual que el Amadís, también el Palmerín de Inglaterra y don Belianís, el primero con unas elogiosísimas palabras que le dedica el cura, dice, a esa palma de Inglaterra, y con ciertas reservas el segundo, es decir, don Belianís, pero se salvan de la quema, fueron confinados a la custodia del barbero, al que en algún caso dijo el cura que no se lo dejara leer a nadie, o sea, que se lo llevara, pero que nadie lo tenía que leer y nadie debía leerlo. Pues finalmente, al tomar el ama algunos de los libros así entre sus brazos, pues resulta que se le cae tirante el blanco. Y el cura, que lo conocía, le encarga a maese Nicolás que se lo llevara también y que ese sí lo leyera. Tenía, le dijo, defectos y vicios, pero era un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Los demás de caballerías, que serían por lo menos unos 80, por calcularle, fueron condenados a la quema sin perdón alguno y sin que el cura se tomase ni siquiera la molestia de examinarlos. Y después, bueno, ya leyendo usted, viene el turno de los libros pequeños, los de poesía, las novelas pastoriles. El cura elogió la Diana de Montemayor, la de Gil Polo, los 8 libros de Fortuna de Amor del italiano Lofraso, un tesoro de varias poesías, el Cancionero de López Maldonado, la Galatea de Miguel de Cervantes. De los autores de estos 2 últimos libros dijo que eran grandes amigos suyos. Finalmente fueron salvados del fuego, loados, ¿no?, por el Aristiarco de ese episodio, 3 poemas épicos: La Araucana, La Austriada y el Monserrate de Ercilla Rufo y Virués, respectivamente. En el último momento, el barbero abrió al azar un libro de los que quedaban y resultó que era el de Las lágrimas de Angélica de Barahona de Soto. El cura lo mandó, lo libra, ¿no?, del castigo, diciendo que eran buenas lágrimas las que se lloraban ahí, y que era una de las obras más importantes del mundo y no solamente de España. Bueno, en resumen, del largo de libros de caballerías del aposento solo se libraron de la quema los mencionados ya, aparentemente 4, pero hay que suponer que Alonso Quijano, en sus largas sesiones de lectura diurna y en sus enormes y largos insomnios, pues los había leído todos, más de 100 libros, por lo visto, y de caballería, además los de poesía, los épicos, las antologías, y pues podríamos decir que seguramente Cervantes también los leyó. ¿Qué pasó después? Pues vamos ahora al capítulo 7, donde por lo menos hay 4 hechos relevantes. El primero es la famosa batalla soñada de Don Quijote, que queda inconclusa porque despierta, pero mire, soñada entre comillas, en el capítulo 7, así inicia, porque en realidad no es que esté soñando con la batalla, está despierto, pero está escenificando, es decir, teatralizando su propia imaginación. El segundo hecho importante, la invención del encantador, decirle que sus libros, ¿no?, le dice la sobrina que sus libros y su aposento se los había llevado un encantador, y aquí la sobrina hace gala de su imaginación, muy cercana a la de su tío, por cierto. También parece ser como una gran lectora, porque mire, escuche lo que le dice a Don Quijote. No era diablo, replicó la sobrina,
sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros de aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Y le contesta Don Quijote: Frestón, diría. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en tón su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. Y vemos aquí cómo la inclusión de ese sabio, entre comillas, encantador Frestón en la novela, pues es un juego de Cervantes, ¿no? En su misión de dar muerte a las novelas de caballería, pues ya que este personaje es descendiente o es un personaje, ¿no? Dentro de la Amadís de Gaula, es un encantador, un mago opositor de las novelas del propio Amadís, y entonces Frestón se presenta en el Quijote como el ladrón de los libros de la biblioteca de nuestro ingenioso hidalgo, y tiene como misión no permitir que Don Quijote se enfrente a un caballero a quien el mago le favorece. Entonces Frestón es un personaje mencionado 2 veces en la novela, pero luego de ser acusado por la sobrina de Don Quijote de haber robado los libros de su tío, que fueron quemados realmente en la hoguera, como ya lo sabemos, pero más adelante el mismo Quijote le echa la culpa de haber convertido en molinos de viento los gigantes con los cuales pues él se enfrenta, ¿no? en la salida. ¿Para qué fue mencionado este personaje? ¿O por qué? Pues con la simple intención de que Don Quijote no pusiera en marcha otra salida, o sea, ya la segunda salida, y que su locura aminorara, pero creo que a la sobrina del ingenioso Hidalgo de la Mancha le salió el tiro por la culata, porque no creo que mencionando un personaje ficticio como si fuera real a alguien que muchas veces confunde realidad y ficción, pues sea un buen método para la mejora de la locura. Pero en fin, Frestón es presentado como lo que es: un descendiente de mago malvado cuya misión es impedir el engrandecimiento del Quijote. El tercer hecho, y sumamente importante, como ya podrá imaginar, pues es la aparición de Sancho Panza. Ay, entonces nos ponemos todos y todas muy contentas y contentos, porque decíamos en qué momento va a aparecer Sancho Panza, y bueno, leamos porque no podemos no hacerlo. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. El primer diálogo, que está en la presentación, ¿no? Cuando le va a prometer y le pide, y entonces Sancho abandona a su mujer y a sus hijos. Pero el primer diálogo es importantísimo. Entre Sancho y Don Quijote, es un diálogo vital. ¿Cómo inicia la más grande amistad de la literatura universal? Pues lo vemos en la obra, con la posibilidad del cumplimiento de una promesa, es decir,
con la valía de la palabra. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. Es más, le responde Don Quijote, con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. Bueno, palabras más, palabras menos, Sancho le dice, teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. En los diálogos de Don Quijote y Sancho, Cervantes, grande como es, va a entrecruzar dos géneros, la épica caballeresca y la picaresca. ¿Quién escribe la novela que leemos? Un tal Cervantes, más versado en desdichas que en versos, cuya Galatea ha leído el cura que hace el escrutinio de los libros de Don Quijote. Un tal Saavedra, mencionado por el cautivo con admiración a causa de los hechos que cumplió por alcanzar la libertad. ¿O se debe la autoría al agónico quehacer del historiador arábigo que ya va a aparecer y manchego Cide Hamet de Benengeli, quien advierte al castellano los papeles de un anónimo traductor morisco, un relato rescatado casi del basurero? Este triunfo de las palabras como corona de la imaginación, pues pasa por el descubrimiento de la novedad del libro y de la lectura. Don Quijote es un lector de todos los libros que se convierte en libro leído por todos los lectores. Ya desde la primera parte, Quijote habla de que el sabio que habrá de escribir esta historia. Ya vimos la pluralidad autoral que nos ofrece el libro de Don Quijote. Pero hay un momento en el cual el problema ya no es quién escribió el libro, sino quién lo leyó, lo lee y lo leerá. Ese momento ocurre cuando Don Quijote, ese lector maravilloso, afiebrado, se sabe leído y se sabe impreso. Don Quijote deja atrás sus propias lecturas y es perseguido por su propio libro. Al cabo, el libro lo alcanza y se convierte en él. El personaje de Don Quijote se transforma en el libro Don Quijote. Si en la primera parte Don Quijote pregunta ¿quién me escribe?, en la segunda va a exclamar soy escrito. Y con esta exclamación pues continuamos leyendo la enorme obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.